Hoy vamos a estudiar la carta a los Gálatas. Es una carta que no se escribe a una iglesia en específico, fíjense. Se escribe a una región. Gálatas es, por decirlo así, Texas. Y dentro de Texas está Austin, está Houston, está Dallas, está Amarillo, Corpus Christi, Harlingen, un montón de otros pueblos, ¿verdad? Bueno, la carta escrita a una región y no a una iglesia en específico. Eso es algo interesante de notarlo. Eso está en el capítulo 1, versículo 2, a las iglesias de Galacia, que actualmente Galacia o Gálatas actualmente ocupa el lugar Turquía. Ahí donde está Turquía es donde estas iglesias que Pablo escribe, y usted lo encuentra en el versículo 2 donde él habla de las iglesias. Es un pluralismo. Es la única carta que se escribe a iglesias y no a una iglesia en específico. Esta es la única. Incluso hay un tour a las 7 iglesias Apocalipsis, tour cristiano, que un teólogo muy conocido. Si te está interesado en venir, yo le puedo pasar la persona y te puedo ir a cada ciudad donde están las 7 iglesias del libro del Apocalipsis. Eso es un extra ahí, se no tiene nada que ver con esto, pero ahí se lo paso. ¿Para quién se escribió este libro? ¿Para quién se escribió este libro? Empecemos por ahí, ¿no? ¿Para quién se escribió este libro y por qué? Eh, la próxima slide, por favor. Este libro se escribió para los cristianos judíos. La epístola del apóstol Pablo de los Gálatas, que se escribió para los cristianos judíos que se estaban desviando del Señor, apoyándose nuevamente en las obras de la ley de Moisés. Se escribe para cristianos judíos y gentiles, para los dos, realmente. Habían más judíos que gentiles, por eso hace el énfasis en los judíos. ¿Qué estaba pasando? Se le escribe a ellos, ¿por qué? Porque se estaban desviando del Señor. Esta carta se escribe 57 años después de la muerte del Señor. Es una de las primeras cartas que se escriben y que se guardan en el canón como parte de la Biblia. Es una de las primeritas. Y ya para ese entonces, ya la iglesia se estaba desviando del evangelio del Señor y se estaba apoyando nuevamente en las obras de la ley de Moisés. Y Pablo, cuando se entera de esto, le escribe a la iglesia con un énfasis, con un fervor. Incluso ahí está el pasaje donde le dice, y quizá lo vamos a leer más tarde, dice, Gálatas tontos, ¿quién los hechizó? Así dice. ¿Por qué? Porque él, que es el padre espiritual de esta iglesia o de estas iglesias, cuando se da de cuenta que se están desviando del Señor y te dice, Pastor Omar, ¿y en qué manera se estaban desviando? Bueno, qué bueno que preguntó, porque se estaban desviando de la gracia del Señor, del mensaje de la gracia de Dios. Ay, y ya quiero llegar ahí para hablar sobre eso, pero voy a seguir con la introducción. Pablo escribió a los santos de Galacia, ya se preocupaba profundamente de lo que estaba pasando en la iglesia, de estas enseñanzas que estaban surgiendo. En Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 7, ahí aparece su preocupación y dice, estos tramposos, estos engañosos, están ahí, mire cómo lo dice, estoy horrorizado, dice la traducción viviente, de lo que ustedes se estén apartando tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Por eso es que le escribe esta carta a los Gálatas. Y él mismo lo dice ahí, estoy asombrado. Ya tan pronto se están ustedes volviendo otra vez a las obras de la carne, a un evangelio por obra,
que vamos a recibir por obra, que vamos a trabajar por obra, que vamos a hacer las cosas para recibir, como que si el Señor está negociando con nosotros. Y Pablo se enfurece. Los cristianos judíos estaban enseñando a los cristianos gentiles la falsa doctrina que tenían que ser circuncidados al 8º día, como la costumbre de los judíos, y observar los requerimientos rituales de la ley de Moisés para fin ser salvos. Eso está en Gálatas 6:12 al final del libro, pero también se encuentra en el libro de Hechos 15. Hechos 14, 15 y 16 son paralelos con la carta de Gálatas. ¿Qué estaba pasando? Esta gente llegaba y decía, sí, acepta escrito por fe y gloria a Dios. Ahora que eres parte de la familia de Cristo Jesús, bueno, ahora también tienes que guardar el sábado y tienes que circuncidarte. Y cuidadito tocas ese animal. Y cuidadito se hace. Y empiezan a darle un montón a fin de llegar a ser salvos. Y es cuando Pablo, claro, se asusta y les escribe. ¿Cuál es el tema del libro? La salvación por la gracia mediante la fe. Es todo. La fe. Hermano, pareciera que pareciera que fuera un tema que bueno, pues ya no hay necesidad de enseñar sobre la gracia. ¿Quién opera en la obra? ¿Quién hace estas cosas por la obra? Bueno, hasta el día de hoy seguimos operando por las obras, justificándonos porque yo hago más, porque yo hice esto, porque yo hago lo otro, o porque yo soy más santo que ustedes y yo soy esto, y quiero santificarme a mí mismo como que si tuviera un pelo de justificación o de santidad propia. No hay nada puro en mí y en usted también. Nada, absolutamente nada de justificación. No nos queremos justificar y caminar como los grandes papaupa, como que si algo digno tenemos o hemos hecho por sí mismo. Lo único precioso de eran garras inmundas, dice la palabra de Dios. Si hay algo precioso en nosotros, porque lo hemos recibido del Padre por su gracia, y es por solo su gracia. Es todo. El que obra por las obras de la carne, como lo dice más adelante el libro, lo que traen es orgullo. Porque yo lo hago, porque yo sé, porque yo puedo. Porque soy más santo. Porque me porto mejor. Porque amo más. Esas son mentiras del diablo. Es la gracia de Dios. Porque si amo, amo por la gracia de Dios. Y si perdono, es perdono por la gracia de Dios. Y si soporto, es soporto por la gracia de Dios. Y solo la gracia de Dios es. No es nada más que su misericordia y su gracia. Entonces, ¿por qué debemos estudiar este libro? Para eso, para guardarnos sin caer en el yugo de la ley por obras. Un evangelio por obras. La ley de Moisés que conduce a un cautiverio espiritual. O el evangelio de Jesucristo que conduce a la libertad espiritual. Estudiar esta epístola, la letra de los Gálatas, como usted y yo lo estamos haciendo, puede ayudarnos a apreciar mejor la libertad que brinda el evangelio de Cristo Jesús, que no es por obras, para que nadie se glorifique. Iglesia, hoy más que nunca, y quizás mañana va a ser aún con más urgencia, debemos de aprender a vivir, aprender que Dios nos llamó a vivir por gracia y no por obras. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. ¿Por qué? Porque cuando más difícil está la situación, entre más negra está la situación, entre más la economía y el mundo entra en caos y las cosas se ponen más difíciles, es cuando más usted y yo tenemos que aprender a vivir por la gracia de Dios. Pero ¿qué pasa, iglesia? Viene el mundo y nos bombardea con un montón de noticias porque hay guerra aquí, rumores de guerra allá, hay peste, las enfermedades, hay economía, no hay trabajo, si hay trabajo, y entran todas estas presiones a nuestros oídos y a nuestra cabeza, trayendo a nosotros una ansiedad y un miedo y una desesperación que no debería ser nunca.
Porque ahora más que nunca debemos de abrazar la gracia de Dios y decir, si hoy es cuando más, Señor, tu gracia se va a glorificar en mí, porque no es por lo que yo haga, no es por lo que yo puedo hacer, Señor. Hoy más que nunca, cuando la gente se vuelve de corazón duro, es cuando la gracia sobreabunda para aquellos que la reciben y la creen, para aquellos que la toman como un regalo de Dios. Hoy más que nunca debemos de abrazar la verdad del Evangelio de Cristo Jesús, que fue gratis, y el libro lo dice. ¿Es que acaso hicieron algo para ganarse la salvación? ¿Ahora quieren hacer algo para vivir en ella y trabajar en ella? Hoy más que nunca seremos siempre tentados a, a trabajar para ganarnos el favor y la gracia de Dios. Entre más difíciles se ponen las cosas en el mundo, más debo de aprender a descansar en la obra completa y perfecta de mi Señor Jesucristo, que ya lo hizo todo. Él lo hizo todo. Él no lo hizo a media, Él lo hizo todo, completamente. Y debo de aprender, no como algo de la carne, porque no hay nada en la carne que me dice descansar, todo va a estar bien. No, la carne me dice, mira, la cosa se está poniendo negra allá afuera. La gente no quiere escuchar. Están más agresivos que nunca esta gente. Más hambre y más violencia que nunca, Pastor Omar. Pero hoy más que nunca descanso en la gracia de Dios. El punto número 1 para esta noche es: se recibe al Espíritu y la nueva vida por la fe y no por las obras. Se recibe el Espíritu y la nueva vida por la fe y no por la obra. Gálatas 3, 1 al 5. Oh, Gálatas tontos. ¿Quién los hechizó? Qué risa como lo dice. ¿Quién les... Pues el significado de la muerte de Jesús se les explicó con tanta claridad que si lo hubiesen visto morir, como si lo hubiesen visto morir en la cruz. Versículo 2. Déjenme hacerle una pregunta a ustedes que me están escuchando esta noche aquí atentamente. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Jesucristo. Por eso lo recibieron. ¿Será posible que sean tan tontos después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu? ¿Por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les haya servido de nada, que si es por gracia, que las experiencias que Dios nos ha hecho pasar. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios da al Espíritu Santo? Ah, y ahí viene lo bueno, mire. ¿Y qué hace? ¿Por qué va a hacer milagro el Señor? Oh, porque leí los 90 días de... Oh, no, porque ayuné 40 días, 40 noches, ¿verdad? Oh, porque no falté a la iglesia. Ah, por eso. Porque obedecen la ley. Un rotundo y fuerte. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Aleluya. Recibimos el poder para hacer milagros, para caminar en el poder del Espíritu Santo, no por las obras que hacemos, mas por la fe que tenemos en aquel que nos rescató y nos salvó y nos dio vida eterna. Por eso es que vamos a mirar el poder de Dios, no porque lo merecemos, no porque calificamos, no porque somos los buenos, es porque no éramos tan buenos. Bueno, éramos bien malos, a la verdad. Pastor Omar, pero oramos y ayunamos. ¿Qué onda, pastor? Y usted luego nos llama a servir. Entonces, ¿dónde queda todo eso si es por gracia?
Ya sabía yo que mucho pedía. Lo hacemos para recibir. Lo hacemos no para ganar el favor de Dios, porque ya tengo el favor de Dios. No oramos, no servimos, no ayunamos, porque tenemos como ley. Lo hacemos porque lo amamos y queremos estar más cerca de Él. Por eso lo hacemos, porque simplemente anhelamos estar más cerca de Él. Es todo. Punto número 2, la salvación es la promesa, no la ley. La salvación es la promesa y no la ley. Gálatas 3, 23, 24. Antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. A ver. Ya quebraste la ley. Artículo 25 de la pena penal 73. Ya la volviste a quebrar. Te acostaste a dormir. Artículo del 24. Estábamos vigilados. Pero ¿qué pasó con el vigilante? Lo despedimos. Lo corrimos. Nos mantuvo en custodia protegida, por decirlo así, dice él, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justo ante por medio de la fe en Cristo Jesús. Ahí perdió todo derecho a la ley, todo poder sobre mi vida. Y ahora solo por fe somos justos y no por ninguna obra. Nadie alcanza la salvación o la vida eterna por medio de obras, pues todos hemos pecado. El punto número dice, la salvación es por la promesa y no por la ley. Por eso es la salvación, por la promesa y no por la ley. Eso nos lleva al punto número 3, que va muy junto con el 2. Los que confían en Cristo son hijos y no esclavos. Gálatas 3, 26, 29. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué dije? Todos ustedes son ¿qué? Hijos, hijos, hijas de Dios. Hijos y hijas de Dios. ¿Sabe la implicación de esto, iglesia? Que si Él es mi Padre, ¿qué va a hacer? Él me proveerá, me cuidará, me protegerá, me enseñará. También me va a disciplinar, también me va a corregir, pero sobre todas las cosas, Él me amará. Él es nuestro Padre. Esto significa que Él no va a proveer. ¿Qué tipo de padre sería aquel que no provee para sus propios hijos? ¿O qué tipo de padre sería aquel que no cuida de sus propios hijos? ¿O qué tipo de padre sería aquel que no enseña, que no disciplina y que no corrige a sus propios hijos? Sería un mal padre. Y si ustedes, que son padres, saben dar buenas dádivas, ¿qué dice el Señor? Cuanto más nuestro Padre que está en los cielos. ¿Es que acaso si me piden un escorpión, un pescado, le voy a dar un escorpión? De ninguna manera. Entonces, ¿por qué actuamos así tan deslocadamente? ¿Sabe por qué? Porque no lo miramos como padre, lo miramos como un jefe. Como un rey, jefe que nos manda a trabajar y ganarnos el pan del día con el sudor de nuestra frente porque vas a trabajar. No, esa era la ley, hermano. Esa era la ley. Ahora Él es mi Padre. Sobre todas las cosas. Dios es lindo en todas las cosas. Él es mi Señor, Él es mi proveedor, Él es mi amado. Pero sabe, sobre todas las cosas, time out, Señor, tú eres mi Padre. Sobre todas las cosas. Es mi sanador también, ¿sabía? Es mi ayuda, ¿sabía? Pero sobre todas las cosas, es mi Padre. Es su Padre. Padre que lo ama.
Yo sé que a veces es difícil entender el amor de Dios, porque estamos tan desconectados a las cosas espirituales, como se nos hace difícil entender y nos alejamos tanto de Él, que claro, se nos hace difícil entender y recibir el abrazo y el consuelo y la fuerza de Dios. Y por eso es que estamos cuando nos alejamos, no entendemos nada. Claro, duele más así que cuando usted se acerca a su Padre y deja hacerse arrullado y amado por su Padre. Entonces la vida hace mucho más sentido, ¿verdad? Porque es su Padre. Punto número 4, los que confían en la ley, los que confían en la ley son esclavos y no hijos. Los que confían en la ley son esclavos, no son hijos. El momento que empezamos a confiar en la ley, ¿qué dice la ley? Trabajas 4 horas, pagas 4 horas. Trabajas 8 horas, recibes 8 horas. Yo pasé por el Home Depot ayer, el lunes, eran las 4:30 y había jornaleros. Yo me acuerdo de este pasaje. Dije yo, son las 4:30. ¿Quién lo va a levantar y darle 1 hora de trabajo y le va a pagar todo un día? Eso fue lo que hizo Jesús. Salió a las 5 de la tarde, llegó al Home Depot, los levantó y cuando llegó la hora de pagarle a las 6 de la tarde, le pagó un día. ¿Por qué? Porque no estaban bajo la ley, estaban bajo la gracia. ¿Qué hicieron todo el día ellos ahí? No sé, cantar, no sé, contar chistes. No hagamos eso, ¿verdad? Nosotros leamos, estudiamos, hagamos buenas obras. Y le pagaron las 8 horas. ¿Por qué? No hay ley. Eso es gracia. Trabajamos 1 hora y Dios nos prospera como si hubiésemos trabajado 8 horas. Lo que una persona gana en 8 años, usted lo va a ganar en un año, iglesia. Porque usted no está bajo la ley. Usted no está bajo la ley. Usted tiene un padre que tiene más que suficiente para darle hoy, mañana. Y usted tiene su futuro bien aseguradito. Pero bien asegurado. Miren, han habido presidentes tan millonarios que no lo digo por nombre porque quizás me lo quitan y luego me bajan el video de Facebook. Y hasta ahí no llega el video. Que pareciera que tuviesen toda su generación asegurada. Pero muriéndose hasta ahí le llega la plata. No nosotros. Nosotros tenemos nuestro futuro asegurado. Nuestro presente asegurado. Tan asegurado que cuando a Jesús le pidieron una moneda al entrar para pagar los impuestos, ¿qué dijo él? Ay, no tengo, ¿qué vamos a hacer? Ay, Dios mío. ¿Qué dijo? Mira, mira acá. Ve y sácame, ve y tírame la caña, ábrele la boca, sácale la moneda, tíralo al agua y ven y págale y quédate con el cambio. ¡Wow! Eso es gracia, eso es caminar por gracia. No estoy diciendo que sea un flojo, yo creo que he enseñado esto ya, no le estoy promoviendo la flojera hoy en día, que se casi no haga nada mañana. No, eso es ser un flojo. Y también, ¿qué dice el proverbio del flojo? Así vendrá tu desastre. So, levántate, que andas como una bisagra de una puerta en la cama. Dice, levántate ya. ¿Qué hace Pablo? Pablo en el capítulo 4, que lo va a leer mañana, ¿qué hace? El versículo 21, por favor. Díganme ustedes, los que quieren vivir bajo la ley. Nadie quiere vivir bajo la ley, ¿verdad? Mentira, sí quieren vivir bajo la ley. ¿Por qué? Porque la ley le da un sentido de orgullo, de sentirse mejor, yo soy, porque yo sé todo, yo me lo puedo todo. Y claro, ustedes que quieren vivir bajo la ley para fonforrearse, que caminan en la gloria de Dios, ¿verdad? Ustedes que quieren vivir, ¿saben lo que realmente dice las escrituras de la ley? ¿La entienden? Las escrituras dice que Abraham tuvo 2 hijos, uno de una mujer esclava, la otra de su esposa, quien había nacido libre. El nacimiento del hijo de la esclava fue resultado de un intento humano para lograr que se cumpliese la promesa de Dios. Un intento humano. Pero el nacimiento del hijo de la libre fue la manera en que Dios cumplió su promesa. Estas dos mujeres, que la vamos a ver ahorita, ilustran 2 pactos de Dios. La primera, Agar.
representa el monte Sinaí, donde fue que se recibió la ley. Y que ¿qué pasó cuando lo recibimos la ley? Nos hicimos esclavos. Ahora, el versículo 25, ahora, Jerusalén es igual al monte Sinaí en Arabia, porque la ciudad y sus hijos viven bajo la esclavitud de la ley. Pero la otra mujer, ¿cuál otra mujer? Sara, la que estaba vieja, la que no podía tener hijos, la que tenía un viejo ya viejo y no podían hacer nada, esa donde Dios se iba a glorificar, porque así es la gracia. Entre más viejo y más débil esté, hoy dicen los viejos, gloria a Dios, ese mensaje estuvo bueno. Ese mensaje estuvo inspirador, hoy gloria a Dios. Entre más viejo estaba el viejo y más vieja estaba la mujer, más se glorificó la gracia de Dios. Más se glorificó la gracia de Dios. En cierta manera, mi debilidad, escúcheme bien, mi debilidad, mi inexperiencia, mi torpeza, es como que me califica más para que la gracia de Dios opere en mí. Hermanos, ya son buenas noticias, ya no podemos ir para la casa. Entre más débil soy, dice Pablo, entonces opera más la gracia de Dios en mí. Señor, yo no puedo, Señor, esto es demasiado. Olvídate, Señor. Si no es el gato, es el garabato, Señor. Gracias. Señor, las cosas están medio apretadas de afuera, Señor. Ya los 100 pesos no alcanza. Gracias. Señor, ya no aguanto a Panchito. Gracias. Gracias de Dios. Gracias de Dios. Pero la otra mujer, Sara, representa Jerusalén celestial. Ella es la mujer libre. Es nuestra madre, como dijo Isaías. Alégrate, oh mujer sin hijos, tú que nunca diste a luz. Ponte a gritar de alegría, transformación. Tú que nunca tuviste dolores de parto, porque ni dolores vas a tener y te van a llegar por todos lados. Pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con la ley. Esto es una promesa, iglesia, que si nosotros abrazamos la gracia de Dios, vamos a prosperar más que aquella que vive con Pedro Ley. ¿Se acuerdan de Pedro Ley, verdad? Así no se me olvide de Pedro Ley, pues si no se los traigo. Yo conozco a Pedro Ley de verdad. Ustedes, amados hermanos, son hijos de la promesa igual que Isaac. Pero ahora son perseguidos. ¿Por quiénes? Por los que quieren que cumpla la ley. Van a ser perseguidos. Tal como Ismael, el hijo que nació fuera del esfuerzo humano, persiguió a Isaac. Que hizo el hijo que nació por el espíritu del poder, el poder del Espíritu Santo. Versículo 30. Pero ¿qué dice la escritura al respecto? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la mujer esclava no compartirá la herencia del hijo de la mujer libre. En otras palabras, no hay lugar para la ley. Para afuera, para la calle, para afuera, no hay. Aquí nos glorificamos de nuestras debilidades. Yo esperaba escuchar un amén. Aquí nos glorificamos de nuestras debilidades. Amén. Porque entonces el poder de Dios opera en nosotros. Nos califica, iglesia, para que la gloria de Dios opere en nosotros. En parte, ¿sabe por qué es? Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Él lo dice. No va a compartir su gloria con nadie. Y segundo, te voy a decir algo, iglesia. Que yo lo leí y me lo repasaron esta semana. Que los hombres que son utilizados grandemente por Dios, hombres y mujeres, son grandemente quebrados por Dios. Quiero que se lleve eso a su casita. Que los hombres y mujeres en la historia, desde el principio hasta el día de hoy,
que han sido usados por Dios en gran manera fueron quebrados por Dios. ¿Por qué? Porque ahí opera la gracia. Se pone de pie conmigo, por favor.